En este vídeo os voy a explicar cómo podéis hacer un bizcocho perfecto para vuestras tartas de fondant, con un sabor a mantequilla y vainilla que lo hace irresistible. Y a lo largo de la receta os voy a ir explicando un montón de trucos para conseguir que los bizcochos os queden siempre bien. Pues si os apetece saber un poco más, quedaros a ver el vídeo. Y vamos a comenzar tamizando 490 gramos de harina junto con 15 gramos de levadura, 5 gramos de bicarbonato y 1,5 gramos de sal. Y dando ligeros golpecitos la iremos tamizando. Y aquí va el primer truco. Es muy importante tamizar la harina junto con la levadura o el bicarbonato porque así conseguimos que se reparta de la misma manera la mezcla y no nos quede en unos sitios más levadura que en otros. Y así nuestro bizcocho en el horno crecerá por todos los sitios por igual. Y una vez tamizada la reservamos. Y ahora en el bol de nuestra batidora vamos a echar 300 gramos de mantequilla a temperatura ambiente y 600 gramos de azúcar. Y con la palaca de nuestra batidora lo vamos a batir durante 5 minutos a media velocidad. Y cuando lleve como unos 2 minutos batiendo vamos a incorporar una cucharadita de pasta concentrada de vainilla. Esto le dará a nuestro bizcocho junto con la mantequilla un sabor riquísimo. Como veis, el resultado después de batir es una mezcla muy cremosa. Si vuestra mantequilla no está a temperatura ambiente, obtendréis una mezcla como medio cortada. Por eso lo ideal, y aquí va el siguiente truco, es que la mantequilla siempre esté a temperatura ambiente. Una vez que hayáis repasado muy bien vuestro bol con la espátula de silicona, vamos a continuar batiendo. Y esta vez lo haremos a una velocidad media-alta. Y ahora vamos a abrir nuestros huevos. En total vamos a usar 6 huevos. Os recomiendo que los abráis de uno en uno en una tacita aparte y luego los juntéis todos en el mismo bol. Y mientras que continúa batiendo vamos a ir incorporando los huevos de uno en uno. No vamos a añadir el siguiente hasta que no veamos el anterior bien incorporado. Y en cuanto el último huevo que hayamos echado se haya incorporado perfectamente, paramos la máquina y volvemos otra vez a repasar todas nuestras paredes y fondo del bol con la espátula de silicona. Y ponemos otra vez a batir de nuevo nuestra máquina, pero esta vez lo vamos a hacer a una velocidad muy lenta. Y poco a poco vamos a ir incorporando la mezcla de la harina que habíamos tamizado. Y a pequeños chorritos también iremos incorporando los 375 mililitros de leche que también los tendremos a temperatura ambiente. Y de esta forma iremos incorporando poco a poco la harina y la leche hasta acabar con ambas. Y este paso es muy importante hacerlo a una velocidad muy lenta, de esta manera el gluten de la harina no se desarrollará y conseguiremos que en vez de que nos quede el bizcocho apelmazado nos quede un bizcocho esponjoso. Al acabar de echar los dos ingredientes paramos la máquina y le vamos a dar el último repaso con la lengua de silicona, tocando muy bien todas las paredes y fondo del bol, así nos aseguramos que no nos hayan quedado restos de harina por ninguna parte. Y esta es la textura que tiene que tener vuestra masa, que es un tanto aterciopelada y como veis es bastante espesa. Y ahora sí que la tenéis lista para llevarla a vuestros moldes. Yo voy a usar estos moldes desmontables, pero por supuesto vosotros llevarlo al molde que se adapte a la tarta que vayáis a hacer. Antes de echar la masa en vuestros moldes, rociarlos o bien con un spray antiadherente o bien con un poquito de mantequilla. Y para facilitar el desmoldado de los bizcochos, poner siempre un poquito de papel de hornear en la base de vuestros moldes. Y si tenéis que usar unos moldes de semiesfera, es muy sencillo colocarles el papel. Cogiendo como referencia la parte superior del molde, recortáis un círculo y lo vais a doblar de esta forma. Y con una tijera lo vais cortando, teniendo cuidado de no cortar hasta el fondo. Lo desdobláis, rociáis con un spray antiadherente o mantequilla al igual que antes. Colocáis el trocito de papel que hemos recortado, otro poquito más de spray o mantequilla y con la ayuda de vuestros dedos poco a poco irlo pegando a las paredes del molde. Y ya los podemos ir rellenando con nuestra masa. Para repartir la mezcla vienen genial estas cucharas heladeras. Son súper prácticas y además no se mancha nada con ellas. Llenar siempre los moldes 2/3 de su capacidad. Así el bizcocho cuando suba en el horno llegará hasta la parte de arriba del molde. Si lo llenáis menos se os quedarán unos bizcochos muy bajitos. Cuando los tengáis llenos metéis un cuchillo dentro de la masa y hacéis movimientos en zigzag. Esto lo hacemos para romper las posibles burbujas que haya de aire
y evitar que luego nuestro bizcocho salga con agujeros por dentro. Y ahora sí que los tenemos listos para llevarlos al horno. Primero voy a hornear los más grandes y luego los otros más pequeños. Y vamos a meterlos en el horno con el precalentado a 180 grados y una vez que metamos los bizcochos bajaremos el horno a 175 grados. Y el tiempo de horneado va a depender del tamaño del molde que estéis usando. Y aquí os dejo una tabla con todos los tiempos de horneado. Para que lo podáis ver con más detenimiento os lo dejaré luego también en la cajita de información. Y para saber si nuestro bizcocho está listo, yo ahora uso este termómetro. Y aunque es especial para Bundt Cakes, yo lo uso para cualquier bizcocho que hago. Es muy sencillo de usar, basta con introducir la punta del termómetro durante 5 segundos dentro del bizcocho y si sale de un rojo intenso es que nuestro bizcocho está listo. Según saquéis los bizcochos del horno, ponerlos a enfriar sobre una rejilla. Y así de fácil es hacer este delicioso bizcocho para vuestras tartas de fondant. Y mi último consejo es que si lo vais a usar para cubrirlo de fondant, es que lo hagáis con 2 días de antelación y lo conservéis en la nevera bien tapado. Si os ha gustado la receta, no os olvidéis de darle al like, de compartirla con vuestros familiares y amigos y suscribiros al canal, así podréis estar al día de todas las recetas que subo.